Buenos días, estamos ya aquí listísimos para seguir conversando acerca de videojuegos. Como siempre, uno de los puntos relevantes pues es su participación para que entonces nosotros podamos tener ahí una interacción más adecuada y podamos pues ir definiendo hacia dónde vamos moviendo algunas ideas del curso, vamos identificando qué dudas pueden ir ocurriendo y entonces eso nos permite hacer un curso más adecuado para lo que vayamos necesitando de forma específica. Entonces, bueno, pues la semana pasada hicimos una introducción a los elementos básicos de un videojuego, pero ya entonces ahora más formalmente estaremos revisándolos a mayor profundidad y viendo algunos aspectos centrales para que ustedes puedan construir sus propios videojuegos. Entonces, ya ustedes con eh, Enrique y Emiliano han estado discutiendo un elemento central para mí, que es justamente lo que motiva a los juegos. En este caso, los autores, bueno, el autor, eh, este, ay, se me acaba de olvidar, eh, Jesse Skell, lo que plantea justamente es enfocarnos en algunos aspectos y él plantea, como ya lo vieron, dos lentes fundamentales para esto. Entonces ya les pusimos también ahí las lecturas o el fragmento del libro de Jesse Skell, estos distintos elementos que vamos revisando poco a poco para que ustedes vayan teniendo todos los materiales que estamos allí revisando. Entonces iremos poniendo estos fragmentos de los libros que van siendo de interés. Entonces, ahí están ya estas partes asociadas al libro de Jesse Skell sobre el arte del diseño de los juegos. Y entonces, aquí surge una pregunta que para mí importante. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto, podemos generar aplicaciones interactivas. Antes de seguir avanzando, para ustedes, ¿qué es un juego? ¿Qué les define? ¿En qué momento una actividad ya se vuelve un juego? ¿Qué es un juego? Por eso, antes de volver a retomar los elementos básicos de un juego, hemos ya discutido mucho acerca de qué hace un mal juego, uno bueno, los lentes, empezamos a hablar de los lentes, pero entonces, para ustedes, ¿qué define a un juego? O sea, nosotros podemos hacer una aplicación, seguramente conocerán aplicaciones que tienen cierta interactividad y algunos dicen, ah, bueno, ese es un juego, pero ¿es o no un juego? Cosas como Duolingo son o no un juego. ¿Qué opinan ustedes? Algunos dicen, no, sí, Duolingo es un juego y con ese estoy aprendiendo inglés mientras juego. Pero también a nosotros nos tocó en alguna ocasión trabajar me tocó escuchar a un hijo de una de nuestras compañeras que le decía que sí lo dejaba jugar en la tableta los juegos que él quisiera, pero primero tenía que jugar o dedicar unas ciertas horas a aplicaciones y ella se las ponía. Justo eran tipo Duolingo o algunos otros actividades interactivas asociadas a la matemática. Y su hijo le respondió tajantemente, dice, no, esos no son juegos, tú lo que quieres es que aprenda. Entonces fue interesante, ¿no? Entonces aquí dice Francisco, te divierten y te entretienen. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más define entonces un juego? Porque creo que inclusive aquí con los ayudantes teníamos esa discusión porque estábamos poniéndonos de acuerdo hace algunas semanas y yo les decía, ah, pues el primer prototipo se va a basar en el juego que estarán desarrollando en las primeras sesiones con Enrique. Y Enrique muy serio dice, no, es que eso no es un juego, solo son unos proyectos, ¿ok? Entonces, precisamente por eso es interesante esta idea entonces, ¿qué es lo que lo hace un juego? Hacerlo por diversión, justo diría que Duolingo su enfoque principal es enseñar, entonces por más interactivo que sea, no le diría un juego.
Muy bien. Algo que tiene un objetivo, porque daban cositas al pasar. Creo que los únicos juegos que jugaba y aprendía eran unos de Pipo. Ok, excelente. Eh, pero había que leer, entonces, un medio interactivo que pretende incitar una emoción. Ah, ese es el que acaba de mencionar, por ejemplo, Cassandra, ¿no? Este concepto de leer. Ya después invitaré a un chico que estuvo trabajando con nosotros y les platicará más de un proyecto que desarrollamos justo para fomentar la lectura. Acá lo interesante fue la reacción después del juego. Cuando se les hizo un cuestionario al inicio a los jugadores, se les preguntaban, ¿tú, a ti te gusta leer? Y así tajantemente decían que no. Y lo que nosotros planteamos era un juego que fomentaba la lectura. Lo que fue impresionante es que después de la demostración, uno de los niños no quería dejar la aplicación. Tuvimos que prestarle otra tableta para que siguiera jugando porque estaba muy metido en la lectura y el juego era de aprender a leer. Entonces se vuelve interesante cómo logras articular esto para que ocurra, como bien dice Cassandra, que hay juegos donde sí aprendes, pero realmente algo ocurre que te entretienes con él. Entonces, por eso, precisamente como bien dice Mixley Arturo, pues ahí está el elemento de la emoción. Entonces dicen, yo siento que si una actividad que tiene reglas, un objetivo, historia y te diviertes, lo puedes considerar un juego muy bien. Una actividad, dice Diego Zamora, una actividad con la que puedes interactuar y puedes obtener satisfacción. Carlos Cruz, creo que depende de la edad. Pablo César, los juegos pueden no ser divertidos. Y acá nos ponen, ah, muy bien, Cassandra, excelente. Fuertes declaraciones, porque entonces, siguiendo la lógica del niño, entonces los juegos educativos no son juegos porque enseñan, más bien el juego es todo aquello que transforma la experiencia en la que predominan más las sensaciones de control sobre el juego. Parece excelente las palabras que están usando porque efectivamente, como ya lo han estado discutiendo, aquí ustedes han usado estos términos que se han estado discutiendo con los ayudantes de forma importante, que es justamente la experiencia, las emociones. Yo particularmente difiero un poco de cómo lo plantea Jesse Esquel, que el primer punto es las emociones. Creo que es al revés. Primero es la experiencia esencial o lo esencial de la experiencia y a partir de eso se generan, tú puedes promover las emociones que quieres que ocurran como parte de ese juego. Y después vienen los elementos formales que discutimos, que introdujimos la semana pasada y que ahora estaremos viendo con más profundidad y estaremos revisando de manera específica a partir de hoy. Entonces, justo uno de los puntos es que la experiencia del usuario, la experiencia cuando se construye un juego, pues precisamente tiene que tener algunos elementos que ayuden a que se enlacen y generen lo que nosotros entendemos como la experiencia del juego, la experiencia que queremos transmitir, que en esos precisamente, pues ya lo dijeron algunos, por ahí lo mencionaron, objetivos, reglas. Y entonces, precisamente ahí dice Pablo, ¿no? Pero hay juegos que pueden llegar a enseñarte, pero que su objetivo no es ese. Ujú. Entonces, eso es interesante, cómo esos objetivos, pues los iremos tratando de alcanzar. Hacia el final del curso hablaremos ya de algunas tipologías de juegos y donde aparecen estos juegos de segmento más educativo, que tienen una complicación muy interesante, precisamente por lo que hemos estado diciendo, ¿no? Si al final no logro entretenerte porque los objetivos se centran más en las cuestiones educativas, pues entonces entramos en conflictos. Entonces, esto que estuvimos mostrando la semana pasada, pues definitivamente son elementos que conforman la experiencia completa de su juego y sobre lo cual nosotros estaremos trabajando. Vamos a empezar con uno importante que es el jugador. Mencionamos un poco la semana pasada y hablábamos entonces que lo primero que tenemos que hacer es
convencer a nuestros jugadores que tienen que aceptar las reglas del juego y los límites que plantea el juego. Por eso ponemos este video y planteamos brevemente el tema de un juego de básquetbol donde decíamos qué lo define, cuáles son las reglas y hablábamos que uno de los elementos centrales es no tocar el balón del básquetbol con los pies. Y mostrábamos unas imágenes donde jugadores profesionales pues hacen ahí algunas maniobras con el balón de básquetbol con los pies. Y allí precisamente preguntamos, pero ¿por qué pasa eso? Alguien claramente dijo porque estábamos ya fuera de las reglas, porque el árbitro había silbado y entonces se detuvo el juego y entonces allí está ese límite que se define, entonces mientras el juego esté activo no podemos hacerlo, si el juego ya no está activo, pues allí ya no habría problemas. Ya algunos otros se pondrían más extremos en el sentido de es que si pateas un balón de básquetbol, lo lastimas y lo haces y demás, pero bueno, eso ya son otras cuestiones. El punto central, como dijimos la vez anterior, es que nosotros definimos que nuestro jugador debe aceptar estas reglas y dentro de estos límites que establece, eh, se- puede seguirlo. Y entonces, estas reglas, el jugador puede hacer cosas que normalmente no haría o ni siquiera pensaría en poder hacerlas. Los ejemplos claros de estos, ustedes mismos lo diseñaron algunos en este juego de serpientes y escaleras, donde donde ponían castigos, retos, que precisamente plantearíamos, ¿y lo harías fuera del juego? Y en muchos casos podríamos decir que no. Por ejemplo, recordamos este castigo donde aparecía ahí masticar una cebolla, pues normalmente haríamos eso, pero dentro del juego nosotros decimos, bueno, pues yo quiero ser parte de este juego y acepto estas reglas y entonces pues me tengo que aguantar y si me toca ese castigo, pues lo tendría yo que hacer. Esos son pues en juegos físicos o juegos donde la acción es física, quiero decir, pero también ocurre en los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, si lo veíamos la vez anterior, también cuando hablábamos de los tipos de juegos y los juegos que les gustaban, se mencionaban, por ejemplo, estos juegos donde puedes perder muy fácilmente, donde puedes morir muy fácilmente. Entonces, en la vida real tú te expondrías a un escenario donde puede existir la posibilidad de morirse. Normalmente, yo esperaría que dijeran que no. Entonces, ese tipo de cosas ocurren. También hay juegos donde ustedes están disparándole a personas. Entonces, la pregunta también sería, ¿harían eso en la realidad? Y nuevamente, la respuesta esperada sería que no. Entonces, aquí, pues, lo importante es esto, ¿no? Buen punto para Cassandra en el gotcha. Pero otra vez, todos se animarían justamente a este tipo de juegos, ¿no? Sabiendo que puedes quedar con buenos moretones. Entonces, justo entonces están allí algunos aspectos. Pero vean, pero fíjate que esos ejemplos que estás poniendo, Cassandra, son muy interesantes porque realmente otra vez caemos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el NER tú dices, pues vamos a jugar con las reglas de dispararnos con este tipo de armas, donde todos usarán un tipo de armas que tengan cierto nivel de daño. Entonces, esas reglas y límites, pues tú decides aceptarlas. Y entonces ya así de plano, como bien dice ella, gracias. Entonces, pues ya si te pones muy intenso, hasta puedes utilizar otro tipo de armas reales que pueden tener un cierto daño. Y entonces, ese es justo lo que estamos hablando. O sea, al aceptar participar como ese juego, entonces tú decides qué cosas, qué nivel de intensidad decides aceptar para el juego y
así entonces se define pues la manera en que se interactúa. Entonces, esto que mencionas me parece esencial, a ver si no se me olvida y después lo agrego como ejemplos de las cosas a las que quiero referir. Entonces, y pues finalmente el paso sigue, entonces el paso es que una vez que se define y se elige el jugador y se definen las reglas para el jugador, pues el elemento central es invitarlo a jugar. Y justo entonces ocurren cierto tipo de preparativos en distintos escenarios que hacen que tú sepas que las cosas van a iniciar. Por ejemplo, en algunas de estas obras teatrales, pues escucharán normalmente el sonido por el sonido local del lugar que dice primera llamada, estamos por iniciar. Y cuando dicen tercera llamada, comenzamos. Lo esperado entonces es que el espectáculo inicie, que si así corresponde, las luces bajen un poco su intensidad y el espectáculo arranque como normalmente ocurre, ¿no? Entonces, eso ocurre pues en este tipo de escenarios. En los videojuegos, ¿qué es lo que nos prepara para que el juego arranque? ¿Cómo saben ustedes que ya están listísimos para empezar el juego? Mientras lo ponen acá en el chat, en un videojuego, sí. Si lo ponen en un juego normal, pues a lo mejor en un juego de mesa, pues la invitación al juego, pues es llamarle a sus compañeros, reunirnos alrededor del juego. Pero en un juego digital actualmente, ¿qué ocurre? Entonces dice, podemos mover al personaje. Antes de eso, depende del juego, la pantalla se carga, depende cuando tenemos la oportunidad de tomar nuestra primera decisión libre, aparece U, la HUD. Hay uno en Discord que es de letras y pues ahí dice Start. Ok. Efectivamente, entonces depende, pero uno de los elementos centrales dentro de los videojuegos, avanzamos, entonces es cuando nosotros sabemos en nuestro juego y ocurre esto que le llamamos eh, la invitación al juego. Cuando nosotros introducimos a nuestro jugador y le decimos, estamos listos para iniciar y con lo que tú te vas a enfrentar es esto. Y entonces es allí donde surgen las intros a los juegos y las cinemáticas. Vamos a ver este pequeño videíto que me gustó. Estuve buscando por ahí algunos, había unos excelentes, pero estaban demasiado largos. Este me gustó porque, bueno, además de, principalmente dejan que ocurra la cinemática. Hay muchos que están muy cortos, pero te lo van platicando y no te dejan disfrutar la introducción. Entonces este me gustó porque sí dice su speech, el presentador, pero después deja que las cosas ocurran y que disfrutemos. Vamos a arrancar y ahorita lo vamos comentando. Las introducciones o cinemáticas cumplen un papel muy importante en nuestro medio, mucho más del que en un principio podríamos pensar. No son solo ese vídeo que te da la bienvenida al juego o esa cinemática que te lo vende en un tráiler, son toda una declaración de intenciones, una introducción al mundo en el que vamos a entrar.
Un gran ejemplo de esto es la cinemática de presentación de The Witcher 2, una cinemática que nos resumía perfectamente lo que sería la serie, una serie mágica, épica y con una banda sonora impresionante. ¿Te has preguntado alguna vez cómo serían las películas de Resident Evil si las hubiera dirigido Quentin Tarantino o Robert Rodríguez? Yo sí, constantemente. Esa pregunta me despierta sofocado por las noches. No sé tú, pero yo me las imagino más o menos con un estilo a esta intro, la del Resident Evil original. Who disappeared during the middle of our mission. There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers.
Resident Evil. Con la siguiente introducción vamos a comprobar cómo, a veces, una cinemática se vuelve algo realmente legendario por la canción que la acompaña. Este caso es el de la intro de Soul Blade y la canción The Apes of Soul. Ya en la época de la Nintendo 64 intentaron hacerle una buena intro al Super Smash Bros. Y aunque no estaba mal, el formato de cartucho de la consola suponía una gran limitación en la cuestión de la memoria a utilizar. Fue con la llegada de la GameCube cuando Nintendo por fin tuvo más libertad y memoria gracias al formato óptico. A veces se da el caso un poco triste que de un juego lo que más podemos aprovechar es una cinemática. Este es por ejemplo el caso de Dragon Ball Final Bout GT. Bueno, van a perdonar que ya no lo ponga, pero aquí se los ponemos la liga para que lo puedan ustedes completar todo, porque si no se nos va el tiempo. La verdad que está interesante. En eso me entretuve varios minutos revisando estos videos de distintas propuestas.
y esta fue la que me gustó más para mostrar este fragmento aquí en la clase. Y precisamente uno de los puntos, pero bueno, qué bueno que están aquí poniendo mensajes. Yo intentaba contestar acá en el chat, pero si le daba clic al chat, sé que se pasmaba todo. Y entonces, eh, por eso ahí se los pongo para que los disfruten con calma. Y como pueden decir, bueno, pues aquí ya están algunos ejemplos de una invitación al juego más en estos contextos digitales, ¿no? Cuando nosotros, ustedes, esperamos que nos presenten una invitación a su juego de este estilo ya en su proyecto 3. Entonces de pronto dirán, ay, pero es que ¿cómo le voy a hacer para hacer tanta gráfica? Bueno, pues no necesariamente tiene que ser tan sofisticado. Ya no me acuerdo si en este venía también un fragmentito o no, de, 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 de los juegos más de 8 bits. No, ese no viene. Esto lo mostramos en un momento. Este se me quedó en el tintero, se me olvidó anotarlo acá. Entonces, allí justamente podemos ver que también se pueden generar invitaciones eh, al juego mucho más sencillas digitalmente, pero que también se vuelven súper interesantes porque bueno, tan es así que se volvieron legendarios porque le construyen la historia como parte del juego. Y entonces, aquí está el videíto. Y entonces, dejen que primero me venda Ciberpuerta y ahorita que estemos ya en lo que nos interesa, otro comercial más. Entonces, bueno, este otro también me gustó, pero definitivamente era larguísimo el video. Entonces, no había manera de ponerlo. Entonces, se los voy a poner por aquí en un momento. Ahí está. Justo llegamos al punto. Por supuesto, ustedes están muy jóvenes para para conocer estos juegos, pero aquellos que Inicial, ¿no? Ahí, vamos. Está muy primitiva, lógicamente, ¿no? Esto es un juego que tiene 30 años, entonces, claro, la introducción es más sencilla. Ah, pero esto, para los 8 bits, genios, esto es sencillamente increíble. Este fue uno de los primeros juegos, sino el primero importante que tuvo cinemáticas, el concepto cinemática tal y como lo entendemos hoy en día, aunque de una manera mucho más sencilla, ¿no? Te iban presentando ahí la historia entre nivel y nivel, con texto y con imágenes y tal. Ahí está Ryo Hayabusa. En fin, esto es increíble, genios. Es que es increíble. La música es espectacular además, ¿eh? Ahí está la espada. I will get my revenge. Esta frase es mítica. Bueno, pues ya está. Esto es una introducción. acá se los compartimos también por si quieren echarle una mirada después. Ay, no pegué la otra liga. Entonces, y entonces, pues no esperamos a lo mejor que logren una cinemática como las otras que habíamos visto, pero ¿por qué no una como la que ahora acabamos de compartirles de 8 bits? Pues sin duda será algo esperado para su invitación al juego de sus propios productos.
Entonces, ok, no me parece. Bueno, ¿por qué no lo puedo seleccionar? Ahí está. No es la misma. A ver, ahí está. Tururum. No se desespere, no se desespere, no se desconecte. Entonces, bueno, pues ya se me están yendo, entonces mejor me apuro, porque si no. Entonces, bueno, eh, entonces, justo lo que nosotros también tenemos que considerar al momento del desarrollo de los juegos son lo que se conoce como patrones de interacciones entre jugadores. Estos patrones de interacciones entonces se refieren a cómo el juego se va a ir, cómo nos va a dar posibilidades de interactuar entre distintos jugadores o, ahí está. Entonces, uno de los patrones más usados es precisamente donde nosotros consideramos solo a un jugador que juega contra la computadora, ¿no? Nosotros nos enfrentamos a la computadora y a través de esa interacción se ocurre entonces la dinámica de nuestro juego. Pero también nosotros podemos tener dinámicas donde dos jugadores pueden interactuar. Entonces aquí no se requiere que haya necesariamente una inteligencia artificial, pero sí se requiere un reto con respecto a la sincronía. Siempre entonces se vuelve complicado cómo hacer que estas acciones, estas interacciones entre los jugadores ocurran de manera que no se interrumpa la dinámica. Eh, También tenemos los patrones donde múltiples jugadores van a interactuar contra el juego. Entonces, ya sea que la computadora esté entonces contra todos o esté sincronizando las actividades, pero aquí lo que se vuelve relevante es que las acciones de estos jugadores no están entre ellos, sino es todos contra la computadora. Entonces, también este tipo de juegos pues tendrá sus características, pero aquí veamos entonces que lo que empezamos a ver es que en estos dos primeros casos nosotros tenemos a los jugadores que están en contra de la computadora, pero acá entonces empezamos a ver escenarios donde los jugadores empiezan a interactuar entre sí. Este es el escenario más simple, donde simplemente vamos a tener una competencia entre estos dos participantes. Cada uno entonces definirá sus objetivos y normalmente estos objetivos van a estar encontrados. El objetivo de este es derrotar al jugador B y el jugador B derrotar al jugador A. Pero se vuelve entonces más complejo cuando nosotros tenemos una competencia entre todos. Aquí decíamos, este A compite con B, pero en este otro escenario, entonces todos los jugadores van a competir entre sí. Aquí en este tipo de casos, entonces tú te tienes que cuidar de todos los jugadores, porque todos los jugadores te pueden entonces atacar. Este se volvió entonces se vuelve en un escenario interesante porque justo da la posibilidad de que haya una mayor interacción, pero todos desde su punto de vista más individual. Esto entonces se traduce, el siguiente paso es donde logramos generar una competencia donde varios jugadores van a atacar a otro. En este escenario, entonces, estos distintos jugadores tendrán que coordinar sus actividades para que el objetivo de estos tres sea entonces derrotar a este que tenemos de este lado.
Y este jugador, pues para que la batalla sea más o menos equilibrada, pues lo que normalmente ocurre es que a lo mejor este tiene mayores cualidades o tendrá mayores herramientas para poder combatir con el montón. Entonces, justo es como echarle montón, pero pues para que sea un poco más parejo, los recursos de este deberían ofrecerle algunas ventajas para que pueda atacar a los otros tres. Entonces, pues este tipo de modelos sigue evolucionando y entonces encontramos este escenario natural donde nosotros vamos a tratar de jugar de forma cooperativa contra el juego, donde el juego es el que entonces, ahora sí tenemos estos equipos y entre todos tratamos de ganarle al juego. Y bien, pues finalmente termina evolucionando al escenario más complejo que actualmente tenemos, es donde precisamente tenemos competencias en equipos. Definitivamente los juegos donde hay competencias entre equipos, pues se vuelven muy complejos desde el punto de vista técnico, no solo ya en la implementación, sino desde el propio diseño, porque desde el propio diseño nosotros tenemos que pensar muy bien las reglas para que todas las reglas, los objetivos, los procedimientos estén bien alineados y nos permitan que ocurran estas interacciones entre los equipos, donde las reglas entre la cooperación sean bien definidas para que todo el juego esté lo suficientemente balanceado. Entonces, cuando ustedes empiecen a diseñar su propio juego, pues naturalmente tendrán que empezar a pensar qué dinámicas ustedes querrán desarrollar como parte de su juego para que por fin a partir de esto puedan decidir cómo, cuáles son las reglas que van a limitar, como hemos estado insistiendo mucho desde esta sección anterior, el jugador tiene que aceptar las reglas que ustedes definan y los límites que se plantean con estas reglas y los procedimientos que ustedes definen. De manera que cuando ustedes construyan estos entornos, pues entonces el sistema y lo que ustedes han diseñado sea capaz de poder definir dónde va, cómo se relacionan y qué es lo que nosotros debemos hacer para que las cosas funcionen correctamente como parte del juego. Y entonces, eso es muy interesante lo que acaba de decir Enrique, ¿no? Precisamente estos patrones, ustedes pueden decir, bueno, yo en mi juego me puedo quedar solo con un patrón, pero también ustedes pueden decir, bueno, puedo lograr construir un juego que permita que estos patrones ocurran dadas las reglas que se plantean en un juego. Entonces, como bien dice, se han intentado estas propuestas donde en los minijuegos tú puedes tratar de hacer estas interacciones. Lo más común, estos patrones, perdón, estos patrones de interacción, lo más común es que nos quedemos solamente con uno de los elementos o con uno de algunos de estos patrones, uno o dos, y sobre eso se desarrolle el juego que ustedes construyan. Y, y dudas hasta aquí, entonces, ¿todo bien? ¿Todo va bien? Entonces, lo primero que ustedes deberían empezar a pensar de su juego es justamente cuál va a ser, bueno, otra de las cosas, creo que en todas las sesiones he estado diciendo, lo primero que tienen que hacer, entonces, ¿cuál de todos los primeros? Bueno, de las distintas cosas que tienen que considerar al momento de diseñar su juego, inevitablemente son los jugadores y qué tipo de patrón sobre el cual se estarán concentrando. Ya me va a dar tiempo de hablar de, eh, de los objetivos, que era otro de los puntos que quería comentar hoy.
quiero concentrarme los últimos minutos de esta sesión en las entregas de los prototipos. Entonces, este es muy importante que las tengan presentes, las entregas de los prototipos. Hemos hablado entonces que como parte de las reglas de este curso, pues era y que ustedes aceptaban y bajo esas reglas se inscribieron aquí con nosotros. Entonces, en estos prototipos, bueno, se plantearon estos 3 prototipos y parte de las actividades que hemos estado haciendo es pues ir construyendo cosas, bueno, van a estar construyendo cosas que estén asociadas a cada uno de estos prototipos. Lo primero que van ustedes a hacer es un prototipo digital modificando un proyecto existente. Entonces, este prototipo digital modificado es un prototipo existente basado en el proyecto que ustedes están trabajando con Enrique. Entonces, aquí ustedes están trabajando estos proyectos y es allí donde surgía esta discusión o estos comentarios que hice al inicio, porque yo decía, pues tienen que modificar ese juego y entonces Enrique atinadamente dice, pues es que eso no es un juego, es un proyecto nada más. Pero bueno, ustedes lo tienen que construir, a partir de ese proyecto tienen que construir un juego como tal. O sea, no nos van a entregar solo el proyecto funcionando, sino que tendrán que agregarle algunas de estas características. Tendrán que decidir para cuántos jugadores son. Normalmente va a ser solo el juego solamente va a ser el juego eh, de jugar ustedes contra la computadora. Y como lo iremos viendo, pues lo que tendrán que hacer es definir las reglas, la dinámica de ese proyecto para convertirlo en un juego. Lo importante aquí es resaltar las fechas de entrega. Este primer proyecto, este primer juego, lo tendrán que entregar el 29 de septiembre. Entonces, aquí el punto es que este prototipo tenga los elementos técnicos que están trabajando con Enrique y Ricardo, pero que tenga estas cualidades, que le agreguen estas cualidades de juego que estaremos revisando aquí como parte de de las actividades que estaremos discutiendo, de los elementos básicos. El siguiente paso es el prototipo físico de su propio juego. Este tendrá que ser un prototipo propio que estarán construyendo a partir de las ideas. Este sí, entonces no es un juego de retomar algo que ya exista, un juego que ya exista y que ustedes lo puedan retomar. Este primer prototipo, entonces, como en el juego de serpientes y escaleras, tendrán que construir la versión física de esta interacción que les permite a ustedes comunicar cómo funciona, probar cómo funciona, y una vez que ustedes prueben que funcione, por eso también les damos poco tiempo para su construcción, lo prueban y entonces continúa ya la construcción digital de su propio juego basado ya en el resto de las técnicas que vayamos viendo. Y la fecha entonces final de entrega de este prototipo digital, pues está planteado para el 1 de diciembre, de manera que ya en las semanas de exámenes, pues nada más estén listos ustedes para probarlos con sus jugadores y entonces se cierre el ciclo de construcción del prototipo donde ustedes lo prueban y el jugador les dice si van bien o ya habrá que hacer algunos cambios. Entonces, acá pregunta Cassandra, si tengo un cacho de mi juego en Java, ¿cuenta como prototipo? ¿Contaría así como un prototipo digital? A lo mejor lo podrías retomar, pero primero te pediríamos que hicieras esta versión del prototipo físico y ya después podrías terminarlo de desarrollar en tu propia versión digital. En realidad aquí nosotros estamos planteando que el juego ustedes lo desarrollen en Unity porque es en el entorno en el cual los ayudantes les pueden apoyar.
Pero si, por ejemplo, vamos a suponer que Cassandra dice, yo quiero hacer, entonces, en ese caso, no podría retomar no podría, perdón, ya aquí me perdí, porque entró otra llamada por Zoom. Entonces, decía yo que eh, que entonces podrían retomar ese producto que se estaba ya construyendo y entonces acá lo puedes entregar ya como un prototipo digital sin problemas, pero pues ahí habría que ver hasta dónde los ayudantes te pueden ayudar con algunos aspectos técnicos. ¿Y qué más están poniendo? El último prototipo debe ser el mismo que el primero, puede ser un juego propio. No, este de acá es un proyecto basado en estos proyectos que están trabajando con Enrique, ¿no? Es todos los elementos, los recursos digitales que van a usar, o sea, son los que están trabajando con Enrique. A lo mejor alguien se puede enamorar de esos recursos y construirlo y llevarlo hasta el prototipo digital. Eso sí se puede, pero normalmente no ocurre porque lo que buscamos es que ustedes creen sus propias ideas. Entonces, no, normalmente no debería ser así. ¿Qué más? Sí, puede mandar dudas por correo con todo gusto. ¿Y qué más? ¿Qué más? No. Ok. Perfecto, perfecto. Entonces, pues con eso estamos concluyendo justo a tiempo. Voy a detener aquí la grabación.